El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan de la serie Feliz para Siempre, nuestro quinto segmento, la Escuela Sabática Regular. Amigos, para este segmento, el Señor se ha complacido en escoger a mi querida esposa como la maestra de esta sección, a la cual le decimos: amor, el tiempo es todo tuyo. Nosotros regresamos en una hora. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de jueves. Y esta semana, no sé por qué razón, mi mente ha estado un poco trastornada con los días. Yo pensaba que hoy ya era viernes y ayer hice toda una serie de preparativos para el día de hoy. Y cuando miré el celular que decía que hoy era jueves, digo, oh, tengo un día adicional. Así que le damos gracias a Dios por el día adicional, porque ya estábamos medio retrasados, pero agradecemos al Señor que nos haya dado vida y salud. Hay que agradecer al Señor por la vida, la salud y la fortaleza física, la salud más que nada. Así que vamos a entrar en materia porque hoy vamos a analizar un poquito el versículo de memoria que hemos estado aprendiendo. Así que vamos a compartir la presentación y vamos a también tener, Dios mediante, algunas sorpresitas por allí. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque sin Él nada podemos hacer. Ay, wow, ya íbamos a estornudar. Parece que se pasó la alergia de allá para acá. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente es una bendición que podamos estudiar tu palabra libremente, que en tu palabra encontramos los tesoros más grandes que el mundo pueda tener. Lástima que buscamos el tesoro que perece, el tesoro que viene y va, y descuidamos obtener el gran tesoro que existe al estudiar tu palabra. Que tu palabra sea lo más preciado para nosotros, que podamos obtener sabiduría, porque con sabiduría podemos tomar decisiones sabias. Con sabiduría cometemos menos errores si acaso los cometemos. Y con sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, tenemos también un conocimiento de nuestro Padre Celestial y de cuánto nos ama. Dirígenos, Señor, en este estudio y que podamos al final responder: he aquí, Señor, envíame a mí a cumplir la misión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada La misión de Dios, mi misión. Y saben, en los 50 años o más que tengo de ser cristiana, de estar siguiendo al Señor, tengo que admitir que es la primera vez que mi memoria recuerde que hemos estudiado una guía de estudio que está enfocada en que cumplamos la misión. Sí, siempre se nos había hablado de Mateo 28, 19 y 20 como la gran comisión, pero hasta ahí. Pero esta guía de estudio nos está invitando
hacer parte de la misión de Dios de una manera práctica y precisa. Y ojalá que al concluir el estudio, en especial el estudio de esta semana, nosotros podamos dejar a un lado justamente lo que trata la lección de esta semana, las excusas. Como decimos en buen panameño, del momento en que damos las excusas, todo el mundo las tiene. Así que es necesario que pongamos el pero a un lado. No hay mayor privilegio que ser un embajador de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros vea en cumplir la misión un llamado a ser embajadores de Cristo, porque Cristo fue el que nos envió a cumplir la misión en Mateo 28, 19 y 20. Él nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y he aquí, no nos envía a cumplir la misión solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que nos dio nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que no hay necesidad de poner excusas. Realmente es un privilegio aceptar el llamado a ser un embajador del reino de Dios. Y ojalá que en esta lección podamos aprender de la historia de Jonás, que es el personaje que hemos estado estudiando. Y es más, vamos a resumir algunas de las lecciones más importantes que podemos aprender de la historia de Jonás y de las excusas que puso para llevar a cabo la misión. Fue un profeta rebelde. Sin embargo, me llama la atención que a pesar de su rebeldía, Dios cumplió la misión con él. Y la misión que Jonás cumplió tuvo un éxito al 100%. No conozco otro que haya tenido semejante éxito a pesar de su rebeldía en cumplir la misión. Es increíble, es impresionante cómo Dios hace las cosas, porque al final es Dios el que convierte el corazón humano. Es Dios a través del Espíritu Santo el que llama, el que convence de pecado, el que nos mueve al arrepentimiento, a la confesión y nos da el poder para abandonar el pecado. Nosotros simplemente somos las manos, los pies, la cabeza de Jesús, porque Él físicamente no puede estar aquí. Y ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, para hacer lo que Jesús físicamente ya no puede hacer. Increíble. Para el día de hoy vamos a estar viendo un poquito más a profundidad el versículo de memoria para esta semana que nos dice en visión el profeta Isaías, otro profeta. Increíble. Hemos visto a un profeta rebelde y aquí vemos a un profeta más que dispuesto, que en visión, y ya lo vamos a ver en detalle en un instante, cómo él vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en reunión y se hacen la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y al escuchar la pregunta, Isaías muy pronto respondió, heme aquí, envíame a mí. Y ojalá que hoy esa pueda ser nuestra respuesta al llamado que nos hace el Señor de ser embajadores de su reino ante todas las naciones. Y hemos estado viendo en el bosquejo la introducción, las excusas que puso Jonás. Primero fue el miedo,
Después, a través de sus conceptos falsos, estaba dando un testimonio que no era correcto. Luego vimos la inconveniencia, ¿sí? Inconveniencia. Todo lo que se nos puede ocurrir se le ocurrió a Jonás. Además, Dios tuvo que confrontarlo dos veces, uno en el vientre del gran pez y el otro al morir la calabacera. Pero hoy el Señor nos hace un llamado a nosotros. Él quiere que tengamos la misma respuesta que Isaías en contraposición a la respuesta de Jonás. Y hoy estaremos viendo y analizando, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Vamos a ver qué lecciones podemos aprender de la historia de Jonás y vamos a ver cómo nosotros podemos aceptar ese llamado a ser un embajador de nuestro Padre Celestial. La historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar de, y eso es lo que me llama la atención, y me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros estaremos en la misma situación que Jonás? Estamos realizando la misión, pero de manera obligada, de manera involuntaria. Pero bueno, el Señor dijo que hay que ir, y bueno, hay que someterse, hay que ir. Pero vamos como a regañadientes, vamos obligados, vamos forzados, y muchos lo hacen. Y yo me quedo pensando, para hacer algo de mala gana, esa soy yo, para hacer algo de mala gana yo prefiero no hacerlo. No, o sea, si no voy a hacer algo voluntario, si no voy a hacer algo porque el Señor me puso ese deseo de hacerlo y acepté el reto, hacerlo de mala gana como que wow, pero bueno, Jonás eventualmente se sintió que bueno, vamos a hacerlo y vamos, como me dice mi papá, vamos a salir del paso. y lo hizo. Y al final, pues, cuando vio los resultados, entonces se enoja. Pero Dios lo único que está buscando es que nosotros seamos un vehículo, un canal, para que Él pueda llegar a las personas, convencerlas y convertirlas al Evangelio. Simplemente necesitan dos brazos, piernas y un corazón dispuesto. Y Él hace lo demás. Y a veces yo me pongo a pensar que si miras de manera objetiva el plan de salvación que Dios ha diseñado para beneficiarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros, lo que Él nos pide a nosotros es tan pequeño en comparación a todo lo que tuvo que hacer Dios para salvarnos a nosotros. Póngase a pensar, Dios diseñó el plan en donde Él se pone en lugar de nosotros al aceptar, tomar nuestra culpabilidad, al aceptar la sentencia de muerte que nos corresponde a nosotros. Murió en nuestro lugar. Además, Dios nos da, como vimos en Efesios, cuando éramos todavía culpables, cuando todavía nosotros no teníamos ni la noción de lo que Dios había hecho. Dios nos reconcilia, nos extiende su amor, nos
nos da todo cuando dio a Jesús, cuando Jesús también se ofreció voluntariamente para tomar nuestro lugar. Y lo único que Dios nos pide es que le digamos a otro lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Es eso acaso mucho pedir? Y yo a veces me pongo a pensar, Señor, qué ingratos somos, qué malagradecidos somos con todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y que lo único que nos pides es, oye, dile a otro lo que he hecho por ti. ¿Es eso mucho pedir? Sin embargo, recibimos las bendiciones de Dios, el oxígeno que respiramos, la vida, el aliento de vida es un don de Dios, es el regalo más precioso que nos ha dado. Tenemos una mente que funciona, que puede pensar, que puede razonar, con la cual nos ganamos la vida junto con el resto de nuestro cuerpo. Nos da alimento a través de la naturaleza. Sostiene este planeta para que podamos vivir. Y lo único que pide es que le comente a otro lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Qué mal agradecidos somos, realmente. Y cuando vemos las cosas desde este punto de vista que acabo de mencionar, del ingrato que somos con todo lo que Dios ha dado porque nos ama, entonces cumplir la misión no se vuelve una obligación, se vuelve una muestra de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando tú haces las cosas movidos por el agradecimiento y movido por el amor con la cual Dios nos ama, cumplir la misión no se vuelve una carga, no se vuelve una obligación, se vuelve un placer. El placer de servir a mi Padre, el placer de hacer algo por mi Padre como muestra de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por mí. Y cuando hacemos las cosas desde ese marco de referencia, wow, si todos funcionáramos así, todos aquellos que nos llamamos cristianos, funcionáramos desde ese punto de vista, ya Cristo hubiera regresado. Pero bueno, la realidad es que no todos nos sentimos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dentro de esos que no se sentían agradecidos o por lo menos no querían compartir las bendiciones que había recibido con los otros que él consideraba merecían que fuego les bajara del cielo, porque al final eso era lo que quería Jonás, que fuego bajara del cielo y que así como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, destruyera a Nínive. Pero a pesar de, vamos a ver algunas de las lecciones que podemos aprender de la historia de Jonás. Y dentro de esas lecciones está que Dios lo único que necesita lo único que necesita es mensajeros dispuestos a servir voluntariamente. Eso es lo único que él necesita. Es necesario y es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Eso sí,
Si vamos a cumplir la misión, hay que seguir las instrucciones, porque de otra puede ser que lleguemos a recibir una herida mortal por parte del enemigo de Dios, del adversario. Recuerden que estamos inmersos en una guerra, así que las estrategias que se utilicen para cumplir la misión deben ser precisas, deben ser las que nos mande nuestro comandante en jefe. De no seguir las instrucciones, corremos el riesgo de ser heridos y de fallecer en el cumplimiento de la misión. Pero además de eso, el Señor quiere que nosotros veamos la contraparte. Es cierto, está buscando voluntarios. Y vamos a ver, ya vimos la contraparte, perdón, de cómo reaccionó Jonás. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver cómo fue llamado otro profeta de Dios y cuál fue su respuesta. Estamos hablando del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 8, nos narra su experiencia en cuanto a su llamado. Y se nos pide que contestemos esta pregunta: ¿cuál es la idea central expresada en este pasaje bíblico? Y vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 1, que nos dice: en el año que murió el rey Usías, para ponerlo dentro del contexto del marco histórico del pueblo de Israel, dice Isaías que él estaba en visión y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está teniendo una visión del templo del Señor. Y dentro del templo hay unos ángeles llamados serafines. Y estos serafines estaban por encima de Isaías. Y cada uno de esos serafines tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Interesante. Y uno de los serafines dio voces a otro y le dijo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la gloria toda la tierra está llena de su gloria. Y yo recuerdo las escenas en donde el santuario terrenal que fue hecho a imagen o fue hecho parecido al templo que aparece en el cielo. Cuando Dios bajaba y su presencia estaba en el lugar santísimo, se decía que la tierra, ese lugar del santuario donde Dios estaba presente, llenaba la presencia, llenaba el todo del lugar santísimo del templo terrenal y nadie podía entrar porque Dios llenaba ese espacio con su presencia. Y esa misma visión es la que creo que vio Isaías, que toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, al igual que se llenaba el santuario, el lugar santísimo, cuando Dios estaba presente. Entonces se oyó otra voz. Sí, se oyó la voz de Isaías diciendo: ¡ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, sucios, pecadores, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y si recordamos la escena de Moisés cuando pidió ver la gloria de Dios, Dios le responde: nadie podrá ver mi gloria y permanecer vivo. Así que Isaías se imaginó que él estaba a punto de morir porque había visto la gloria de Dios. Y por eso exclamó: ay de mí que soy muerto. Sin embargo, no sucedió eso, no murió. Más bien, voló hacia él, hacia Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido que había sido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre la boca de Isaías, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué interesante que al estar ante la presencia de Dios, para que no muriera Isaías, era necesario que fuese limpio de pecado. El pecado nos separa de Dios, pero cuando nosotros permitimos que Dios nos limpie de todo pecado y de toda maldad, esa es la única manera en que tú y yo podamos estar presentes, podamos estar ante la presencia de Dios sin morir. Y eso fue lo que se hizo con Isaías. Ahora estaba limpio, había sido purificado. Y ahora el Señor es el que habla. Y dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Sí, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en concilio. Y Jesús pregunta: ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a hacer qué? A cumplir la misión, a dar las buenas nuevas del plan de salvación que ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Isaías ahora, al verse purificado, responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esta escena es la que Dios quiere que se repita en cada uno de nosotros, que al tener un encuentro personal con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, permitamos que a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, que podamos ser purificados y limpios de todo pecado y de toda maldad. Y que al ser purificados, al tener ese encuentro personal con Jesús, podamos entonces aceptar el reto de comunicarle a otro las buenas nuevas de salvación, el hecho de que Jesús murió en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que nos hace nuestro amante Salvador. El llamado está allí. Dios está buscando voluntarios dispuestos, así como Isaías, y nos invita a responder a este llamado, aceptando el liderazgo de Jesús, escuchando su voz a través del Espíritu Santo y tomando la decisión de obedecer lo que nos diga. Como dije, el no seguir las instrucciones que nos da el Espíritu Santo podría ser peligroso para nuestra vida. Y al escuchar el llamado que el Señor nos hace,
Recuerdo este himno que nosotros cantábamos cuando éramos más jóvenes. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante. Nuestro voto debe ser a ti, oh Jesús. Entregamos nuestro ser, porque la juventud para Cristo ha de ser. Interesante. El haber sido llamada cuando era joven hizo para mí toda la diferencia. Pero Dios nos llama a todos, ya sea cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. El problema es que muchos no aceptan el llamado. Y cuando llegamos a ser adultos, e inclusive ser adultos mayores, es entonces que consideramos el llamado, pero ya las fuerzas vitales no son iguales. Importante es para los jóvenes que escuchan aceptar el llamado de Dios para sus vidas, aún cuando están jóvenes. Hace la diferencia. Porque cuando tú aceptas el llamado, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando aceptas que Jesús te limpie de todo pecado, de toda maldad, y que Él viva su vida en ti, créeme, las decisiones más importantes de tu vida se verán afectadas al aceptar a Jesús. El hecho que aceptes a Jesús cuando eres joven te ayuda a tomar decisiones importantes siguiendo la palabra de Dios, aceptando la sabiduría de Dios, porque al estudiar su palabra, Él nos hace sabios. Y cuando nos hace sabios, podemos tomar decisiones sin temor a equivocarnos. Y una de las decisiones más importantes que el ser humano puede tomar es en dónde pasará la eternidad, con quién pasará la eternidad, cuál será nuestro final. Esa decisión, cuando la tomas, cuando eres joven, hace la diferencia en todas las demás decisiones. Es más, la decisión más importante debe ser si aceptarás a Jesús como tu mejor amigo o no. Si permites que Jesús sea tu mejor amigo, Él te guiará en cada una de tus decisiones. Lo hizo conmigo, me guió en una de las decisiones más importantes de mi vida, aceptarlo como mi Salvador. Permitir que Él dirigiera mi vida fue lo máximo. De allí me dirigió para elegir a mi esposo, al que es hoy en día mi esposo. Habían otras opciones, pero era importante ser dirigido por Dios, porque cuando vi la cantidad de personas que han naufragado en sus matrimonios, yo no quería ser un naufragio más. Quería que la palabra de Dios se cumpliese en mí y que el matrimonio fuese para siempre, a pesar de que a algunas personas no les gusta ese término. Y para que eso se diera era necesario seguir las instrucciones que el Señor me dio y se cumplieron. Y nosotros tenemos ya casi 40 años, más de 40 años de estar casados. Un hito para esta generación y para nuestra generación. Además, el Señor te va a guiar también en la elección de tu carrera profesional. Otra decisión sumamente importante. Y conozco cualquier cantidad de jóvenes que en la mitad de una carrera se dan cuenta, ay, esto no es para mí. Y tienen que tomar la decisión, bueno, o sigo adelante para no perder la inversión de recursos que ya he hecho, o abandono la carrera y empiezo otra.
y a veces empiezan una y otra carrera y por no saber realmente en dónde deben estar, cometen error tras error. Nosotros le pedimos al Señor que nos dirigiera en la selección de nuestra carrera. Sin embargo, notamos que al principio no fue así. Nos dejamos guiar por nuestros padres, por nuestros jefes que nos decían, no, estudia administración de empresas, nosotros te pagamos la carrera y a través de esa licenciatura con una maestría y podrás ascender, podrás subir de grado, podrás obtener un aumento salarial si estudias esa carrera. Y bueno, nos dejamos guiar, pero al final, cuando ya nos habían dicho, bueno, ahora estudia la maestría para que puedas seguir subiendo, dijimos, ¿sabes qué? No nos parece que estamos en la carrera que Dios quiere que estemos. Y allí hicimos un alto y preguntamos, Señor, ¿en dónde me quieres? ¿Qué es la carrera que quieres que estudie? Y el Señor nos guió a estudiar orientación familiar, totalmente diferente a administración de empresas. Es más, teníamos el temor de no ser aceptados en una maestría en ciencias sociales, ya que veníamos de una carrera, de una facultad totalmente diferente y que no tenía relación. Y se nos puso a prueba, se nos dijo, bueno, le vamos a dar el primer semestre de prueba y si pasa, puede permanecer en la carrera. Pero Dios no se equivoca. Dios abrió la puerta y logramos terminar la carrera hasta con honores. Y qué diferente fue estudiar una carrera para la cual Dios nos había diseñado, nos había creado, nos había formado para esa carrera. Y fue un placer estudiarla. No teníamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para asimilar las enseñanzas. Fue un placer y fue fácil. Y de allí el Señor nos dijo, además de eso, estudia magisterio. Y allí aprendimos cómo enseñar, aprendimos las estrategias de enseñanza, aprendizaje, y eso fue también otro privilegio. Una carrera muy exigente, pero valió la pena. Y así cuando tú permites que el Señor te dirija, realmente no es una carga el estudio, es un placer. Lo disfrutas, pero cuando estás forzándote a estudiar algo porque otro te dijo o porque allí vas a obtener los recursos, se vuelve un poco pesado. Permite que el Señor te guíe en la toma de decisiones. Permite que la palabra de Dios sea el fundamento sobre la cual tomes decisiones. Créeme, cuando el Señor te guía, no cometes errores. El Señor promete estar contigo cuando estás tomando esa decisión. Y si escuchas su voz y tomas la decisión de obedecer, llegarás a puerto seguro. Esa ha sido mi experiencia y te garantizo que será la tuya. El Señor no falla. Pero bueno, tenemos una segunda lección. Ya hemos visto la contraparte de Isaías, de cómo responder al llamado que Dios le hace. Pero hay una segunda lección que aprendemos del profeta rebelde. Y la lección número 2 que aprendemos de la historia de Jonás es que Dios nos ama a todos, aún cuando no percibamos su amor ni escuchemos su voz. Dios es amor, Él no puede negar lo que es, no se puede negar a sí mismo. Y la historia de Jonás
nos revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz. ¿Sí? En Nínive, escuchar la voz de Dios con la violencia que había, la maldad que había, nadie estaba escuchando la voz de Dios, para nada. Pero eso no impedía que Dios los amara. Wow, qué contraste entre el amor de Dios y el amor de Jonás. Cuando realmente Jonás no amaba al pueblo de Nínive, lo odiaba. Wow, ojalá que nosotros podamos aprender de la historia de Jonás en cómo tratar a la gente a nuestro alrededor. Hay mucha gente que, como decimos en buen panameño, no somos pepita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero a pesar de cómo te caiga una persona, a pesar de que esa persona no te agrade, no, que eso no sea impedimento para darle una sonrisa de corazón, que no sea impedimento para decirle, Dios te bendiga, no sea impedimento para decirle, sabes qué, es cierto, no empezamos con buen pie nuestra amistad o nuestra relación laboral o lo que fuese, pero qué tal si, pues dice mi papá, let's bury the hatchet, vamos a enterrar nuestra relación pasada y qué tal si empezamos de nuevo. Oye, mi nombre es fulano de tal y empecemos de nuevo. Vamos a darnos la oportunidad de conocernos realmente y de tener una amistad. Estoy segura que esa persona va a quedar totalmente desarmada, va a pensar, ¿qué te pasó a ti? ¿Te volviste loco? O sea, ¿qué fue? Y simplemente te dará la oportunidad de decirle que Dios ha transformado tu vida y que por esa transformación ahora ves las cosas desde otro punto de vista. Y sabes, eso puede ser hacer la diferencia en la vida de esa persona. Y recuerdo eh, a una vecina que me dijo una vez, y eso fue por algo que sucedió y pudimos servirle algo que ella no podía hacer y le brindamos nuestra asistencia. Y ella me dice, sabes, Rosita, yo no tenía idea de que tú eras así. Yo te veía y todo lo demás y debo ser honesta, tenía una impresión totalmente equivocada de cómo eras. Y ahora que te conozco, me doy cuenta que eres totalmente lo contrario a lo que yo pensaba que eras. Y yo me quedé, ops. Pero de eso se trata cuando Cristo mora en tu corazón. Hay un cambio. Y ese cambio se refleja en la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Ojalá que tú y yo podamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos ser de bendición para las personas que nos rodean. Y así como Dios tuvo misericordia de mí, también tiene misericordia de millones de habitantes en todas las ciudades de hoy, donde los edificios sustituyen los árboles y las flores, y el ruido constante hace difícil estar tranquilo e inclusive escuchar la voz de Dios. Yo a veces me quedo pensando y recuerdo la vez que fui a Nueva York. Uf, recuerdo haber estado en el apartamento de mi abuelo. Fuimos a pasar unas vacaciones allá y me costaba conciliar el sueño. Cada 2, 3 minutos escuchaba la sirena de la ambulancia. Vivíamos en la en el mero centro de la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Y cada 2, 3 minutos se oía la sirena de la ambulancia, inclusive de noche. Y me costaba conciliar el sueño. Y yo decía a mi abuelo, abuelo, ¿usted cómo puede vivir aquí?
¿Cómo puede escuchar la ambulancia cada 2, 3 minutos? Me dice, ya me acostumbré. Digo, no puedo vivir con ese constante ruido. Y cuando finalmente trataba de conciliar el sueño, escuchaba algo en la ventana. Y cuando miraban eran las ratas que proliferan en Nueva York. Yo me quedaba ¿en serio? ¿Cómo pueden vivir aquí? Hay ratas por doquier, se ven en las calles, se ven en los apartamentos. Me costaba dormir pensando que había una rata en la ventana mirándome. ¿Cómo vivir en la ciudad? ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios con tanto ruido? Pero cuando vives en los suburbios, cuando puedes escuchar la voz de los pajaritos, los trinos de los pajaritos, sentir la brisa allí, es más fácil escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Interesante. Pero no importa dónde vivamos, Dios desea comunicarse con cada uno de nosotros. Y ojalá que aún si vives en la ciudad de Nueva York, donde el ajetreo, y como dicen, la ciudad de Nueva York es la ciudad donde no se duerme, todo está abierto 24/7. A pesar de eso, Dios busca voluntarios para que vayan a estas ciudades, comuniquen las buenas nuevas de salvación a quienes no la conocen. Así que Dios dijo a Nínive, Dios no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios necesita mensajeros dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo y la fealdad de la vida. Isaías oyó ese llamado que decía, ¿quién irá? ¿Cuál será nuestra respuesta? Había pensado hacer algo, pero creo que voy a cambiar. Ojalá que la respuesta de nosotros sea el desafío de esta semana. ¿Sí? El desafío de esta semana es hacer una lista de 10 personas que nosotros sabemos que no son creyentes. Las llamaremos nuestros discípulos y en lo posible escribamos sus nombres. Teniendo la lista a mano y por el resto de este trimestre que termina en diciembre, oremos diariamente por cada uno de esas personas, de esos que hemos llamado discípulos. Oremos para que Dios nos ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Oremos para que Dios nos ayude a desarrollar amistades más profundas con aquellos que son cercanos y de confianza, que son nuestros amigos casuales. Y al profundizar en nuestras relaciones, observemos y escuchemos cuidadosamente para que podamos identificar cuáles son las necesidades específicas, cuáles son sus heridas y sus angustias, para luego orar, para que Dios atienda esas esperas de necesidad. Quién quita que nosotros, que el Señor nos utilice a nosotros para inclusive satisfacer algunas de esas necesidades que tienen estas personas. Pero ¿saben qué? Hay un desafío global. Y ese desafío global avanzado es que elijamos una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Que comencemos a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de esas ciudades. Que pidamos a Dios que haga surgir una fuerte presencia cristiana, cristocéntrica, que pueda compartir la verdad tal como la conocemos. La verdad acerca de que Jesús nos ama
que ha ido a preparar un lugar para nosotros en el cielo y que desea que nosotros nos preparemos para vivir en ese lugar y que nos preparemos para que cuando Él venga podamos ir con Él a vivir con Él por la eternidad. Pero nuestra iglesia ha identificado lo que llamamos la ventana 1040 y es por la ubicación de estos países dentro del mapa del cuadrante y ha identificado países que no ha oído el mensaje que Dios tiene para cada uno de ellos y para nosotros, el mensaje de salvación, que Cristo nos ama y que pronto ha de regresar. Países con la mayor población no cristiana. Estamos hablando de China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía, Irán. Esos están dentro de esta ventana 1040. También hemos identificado grupos que son grupos de población más grandes, que están menos evangelizados. Estamos hablando de Bangladesh, estamos hablando de grupos como Han en China, grupos bengalí en Bangladesh, este otro grupo en India, Punjabi, me acuerdo de ese idioma, en Pakistán, Awabi en India, los turcos en Turquía, Urdu en India, Orisi en India, Maltil en India y birmano en Myanmar. Son grupos específicos dentro de estos países que no conocen de Jesús y no conocen del amor de Dios. Y quisiéramos compartir con ustedes un video acerca de esta ventana 1040 y a ver si logro hacer que este video funcione. Mi esposo siempre me dice que hay que poner algo y hay que hacer algo, así que vamos a ver si podemos hacer eso. Siempre me has dicho que tengo que los botones en el, no sé de qué estamos hablando. Aquí. Abre comparte pantalla. Sí, pero es que no puedo compartir todavía, tengo que abrir el video. Para pasar corriendo. Comparte pantalla. Esto va diferenciándolo. Uno es para que aborde toda la pantalla y el otro es para que el audio salga. Abre pantalla. Perfecto. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas,
viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Bueno, tenemos un desafío y ojalá que cada uno de nosotros pueda aceptar ese desafío. Es un desafío bastante grande porque tenemos que ver cómo llegar a esas personas que hablan hasta un idioma diferente al nuestro. Pero Dios necesita voluntarios. Y en la medida en que tú y yo seamos esos voluntarios, el Señor se encargará de quitar las barreras. Nosotros no necesitamos poner excusas, simplemente ponernos a disposición del Señor y Él se encargará de que podamos cumplir la misión. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente es un desafío. La misión es un desafío. Pero tú nos has dicho que lo único que necesitas es estar en disposición. Y sabes, tenía una cita de la hermana White, que no la puso, pero en esa cita aparece que si nosotros simplemente nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, Él nos guiaría tal como si nosotros tuviésemos la noción del futuro desde el principio. El Espíritu Santo nos guiará tal como nosotros hubiésemos elegido si conociéramos
el futuro desde el principio. No hay nada que temer cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y ojalá que hoy podamos ser las piernas, los pies, las manos, la cabeza de Jesús. Jesús físicamente no puede estar, pero nosotros sí estamos. Y lo único que nos pide es que nos dejemos guiar para que Él pueda realizar la obra y salvar almas. Y ojalá que hoy podamos aceptar ese llamado. Gracias, Señor. Dime aquí, envíame a mí. En tu nombre agradecemos tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de escuela sabática. Interesantísimo el video que hemos escuchado, hemos visto. Y vamos entonces con nuestro lema. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús. a través de la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amigos, ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Rosita y José Moreno les dicen muy, pero muy buenos días. El Señor les bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús, gracias a seminarios y tutorías FISI. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones. Acompaña Siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les esperamos mañana con la ayuda de Dios desde las 6:30 de la mañana. Y a los que puedan conectarse esta noche a las 6:30, bienvenidos sean. Bendiciones. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.